Es un placer darle la bienvenida a Vanessa Siley. Ella es diputada nacional, actual y electa, es dirigente sindical, por supuesto también de judiciales. Vanessa, bienvenida. Úrsula, hasta Leonardo Martín, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muy ¿Cómo estás, bien. Úrsula? ¿Cómo estás, Leonardo? Bien. Un gusto Por estar favor, acá muchas con gracias ustedes. a vos. Primera lectura de lo Ujú. acontecido el domingo, Vanessa. ¿Qué dirías en torno a lo sucedido? ¿Qué lectura después de varios días ya con el recuento definitivo, por supuesto, también? Bueno, creo que suscribo a todo lo que dijo Cristina en esa carta, en esa nota. Creo que por lo menos en lo que representa la elección de la provincia de Buenos Aires, yo me milité toda la campaña, Mm. me recorrí toda la provincia, lo sabe Leonardo y bueno, lo pudieron ver y demás. La verdad es que lo que se sintió y lo que se vivió es un entusiasmo muy grande de nuestra fuerza política, de nuestros militantes, de nuestros vecinos y vecinas, y ese entusiasmo que venía acarreándose desde el 7 de septiembre, no es que declinó, no es que bajó, de hecho si vos ves, nosotros bajamos en 200 y pico mil votos menos, pero no es una cosa, pero sí lo que subió fue el reflejo de un voto gorila, de un voto gorila. Y ese reflejo de ese voto gorila fue posibilitado en torno a haber desdoblado las elecciones. Entonces vos le das tiempo al adversario de que se rearme, de que se prepare y de que avance sobre un reflejo antiperonista. Mm. Un reflejo antiperonista histórico, ¿no? Me parece que eso se trata. A mí no me parece que nos haya ido mal, pero sí perdimos y hay que hacerse cargo de las derrotas. Mm. Y el que se tiene que hacer cargo de las derrotas es el que tomó las decisiones de conducción, ¿no? Me parece a mí que la conducción cuando toma decisiones tiene que hacerse cargo de si lo hace mal o lo hace bien. De eso se trata, ¿no? Mm. Y siempre veo, y esto necesito decirlo porque la verdad que se dicen tantas cosas, digo, ver gente hablando de que el problema es que Cristina esté bailando en el balcón, siendo que es una mujer que está privada de su libertad. Mm. O sea, Cristina está presa y es la culpable de todos los males. Mm. Ese deseo oculto, ¿no? De cierta parte de la dirigencia muy cobarde de la Argentina, Mm. que tiene miedo de ir presa, que tiene miedo de ir detenida, que tiene miedo de ir detenida esa dirigencia que no pelea por los laburantes, pero sí se quiere pelear con Cristina, ¿viste? Mm. Lo veo en dirigentes como Héctor Daer, que no lo vi peleando por la ley bases, en contra de la primera reforma laboral. Y claro, si ya te clavaron la primera reforma laboral, ahora quieren venir a flexibilizar más los derechos de los laburantes. Y cuando se discutió ley bases en el Congreso, Andrés Rodríguez, otro que no pelea por el salario de sus trabajadores y salió a decir que la reforma laboral de ley bases era un problema de la política, pero todos hacen filita como quiere el poder económico de la Argentina para seguir criticando a la única dirigente que mejoró la vida de los trabajadores en la Argentina, que fue Cristina Fernández de Kirchner, y que por eso está detenida, ¿viste? Es una barbaridad que la dirigencia peronista sindical, en particular la sindical, no se haga cargo de su responsabilidad histórica en este momento. Mm. Me Está, parece que, mira, si se va a empezar a hablar de reforma laboral, nosotros tenemos que poner sobre la mesa nuestra propuesta de reforma mm. laboral. Mm. Eso es lo que tenemos que discutir. Y si se va a hablar de conducción, y bueno, si Cristina es la que conduce, entonces hagámosles caso a las decisiones que hay que tomar, ¿no? Porque si no, otros quieren conducir, pero no quieren pagar el precio cuando toman malas decisiones de conducción, ¿no? Me parece a mí. Estamos hablando con Vanessa Siley, bueno, hace referencia justamente a esta carta publicada en la jornada del viernes por Cristina Kirchner, en esta lectura, por supuesto, de lo acontecido. Ahora, Vanessa, la pregunta que me surge escuchando esto y este debate es... Ese es un elemento, o puede explicar, o podría explicar parte del voto. ¿Qué otros elementos podrías sobre la mesa que tienen como característica esta elección? Hay uno a mí que me parece muy importante reflexión, que es, por ejemplo, la participación. ¿Qué otros Totalmente. elementos pondrías sobre la mesa y que también son desafíos para esta etapa del peronismo? Para mí la insatisfacción democrática, de la que hace muchísimos años venimos hablando,
tiene que ver con que cuando nosotros fuimos gobierno, digamos, el último gobierno que permitió tener salarios por encima, a los trabajadores registrados por encima de la línea de la pobreza, fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 2015. Teníamos, recordemos ahí, teníamos el salario mínimo vital y móvil, que hoy el Consejo del Salario prácticamente no funciona en la Argentina, era el más alto en dólares de la América Latina. Otro tanto con las jubilaciones, otro tanto con los trabajadores y trabajadoras ahorraban. A partir del 2015 en adelante, en un tobogán que no dejó de parar, la distribución de la riqueza fue regresiva. Y el pecado que no se le puede permitir a un gobierno peronista, por eso yo creo que dudosamente el gobierno de Alberto Fernández fue peronista, es tener trabajadores registrados bajo la línea de la pobreza. Eso es lo que nos pasó. Si vos me preguntás, ¿qué haría ahora yo para atender esa insatisfacción democrática por la cual la gente no va a votar, porque siente que la democracia no le resuelve sus problemas principales? La primera propuesta de reforma laboral del peronismo, ¿sabés cuál tendría que ser? Una suma fija, porque hoy lo que no alcanza es el sueldo. Hoy hay un problema principal de los trabajadores y trabajadoras que combina tiempo y salario, ¿no? Plata y tiempo, que es, como no me alcanza el sueldo, tengo que tener 2, 3 y trabajar también los fines de semana haciendo changas porque no me alcanza el sueldo. Entonces tengo una realidad de pluriempleo en función de salarios bajos, bajísimos. Además del 50% de informalidad laboral que tenemos en la Argentina, que es otro de los aspectos atendibles. Pero creo yo que hay que arrancar con una suma fija y hay que seguir con la reducción de la jornada laboral y hay que continuar con las licencias parentales, que tenemos hoy una realidad de 2 días de licencia de paternidad. Claro. La ley de contrato de trabajo quedó atrasadísima con respecto a los convenios colectivos de trabajo. Me parece que nosotros, otro de los factores por los cuales existe esta insatisfacción democrática, además de que la gente percibe, con toda lógica, que la política no le ha solucionado sus problemas vitales, es otra de las cuestiones, es nuestro programa. Nosotros tenemos que hablar de nuestra propia reforma laboral, modernizadora, progresiva, de ampliación de derechos, de lo que se necesita y de lo que falta. Porque si vos hoy me decís, che, lo que falta es que la gente, en vez de trabajar 8 horas, termino mi primer trabajo de 8 horas, voy a hacer otro trabajo, es que ahora en el primer trabajo, por el mismo sueldo, trabaje 12 horas. No, eso no es lo que falta. Eso no es lo que se necesita en la Argentina. Y además, si quitar derechos generaría empleo registrado privado, bueno, hubiera pasado en los 90, hubiera pasado con Macri y hubiera pasado en este gobierno, que desde hace 1 año y medio se quitaron derechos y no se generó ningún puesto de trabajo más. Muy por el contrario, el número de la SRT, que es el número más completo que hay en la Argentina, te da 243.000 trabajadores registrados menos, entre privado y público, ¿no? Que obviamente el privado triplica, los despidos del privado triplican a los del público. Y tiene lógica, porque las pequeñas y medianas empresas están fundiendo en la Argentina, frente a un modelo que abrió las importaciones y que no regula absolutamente el mercado interno y que está atentando contra la industria nacional. 18.000 pymes menos. Por más que vos volés la ley de contrato de trabajo entera, si no protegés a la industria, si no tenés producción, si no tenés inversión estratégica, si no apuntás a la ciencia, a la tecnología, nadie va a contratar a nadie en este país. Entonces me parece que cuando se habla de reforma laboral se está enfocando mal el tema. Acá nosotros necesitamos los derechos aún ausentes para mejorarle la vida a la gente. Y además de esos derechos ausentes, discutir un modelo de país. En el Partido Justicialista, yo esto lo puedo contar porque estamos trabajando desde la Secretaría de Nuevas Relaciones Laborales. Además de los derechos que nos faltan, para los trabajadores ya registrados, tenemos las nuevas formas de trabajo. Los trabajadores de plataformas no tienen seguro de médico, no tienen seguro de accidentes, no tienen la posibilidad de ser atendidos por una persona física cuando el algoritmo te bloquea arbitrariamente. No tienen derecho a sindicalizarse porque no te podés sindicalizar desde la aplicación. Todo eso lo tenemos escrito en una ley. Discutamos eso.
Discutamos eso, discutamos la salud mental de nuestros trabajadores y trabajadoras con los comités mixtos. Discutamos la ampliación de licencias parentales como ya muchos convenios colectivos la tienen. Y que esas licencias parentales también vayan para los contratos de locación de servicio. Porque ustedes sabían que la licencia de maternidad no la paga el empleador, la paga el Estado. Claro. Entonces, si la licencia de maternidad y de paternidad las paga el Estado, que las tengan también los trabajadores, que no por culpa de ellos están contratados, bajo otro régimen, otra modalidad, si es seguridad social. Si es seguridad social, tiene que ir para todos y todas. Me parece a mí que es por este lado que nosotros tenemos que encarar las discusiones y dejar de discutir, de ser tan cobarde de discutir el liderazgo indiscutido de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que hay que enfrentarse al poder, viejo. No se puede uno estar enfrentando todo el tiempo a una mujer que está detenida y presa. Mirá lo que le va a pasar a Guillermo Moreno ahora. ¿Y cómo se lo toma Guillermo Moreno? Dice, yo soy peronista y tengo que entrar a la cárcel cantando la marcha y salir de la cárcel cantando la marcha. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama coraje. Eso se llama coraje. Porque me parece que es muy indignante, como militante política, seguir escuchando que los guapos son los que se enfrentan a Cristina dentro del peronismo. No, los guapos son los que se tienen que enfrentar a Milei y al poder económico. Basta de pelearse con Cristina. Viste, esa moda, se puso de moda el machismo de nuevo, parece, en nuestro país. Es Vanessa Siley con quien estamos conversando. Vanessa, Leo Martín te saluda. Hola, Leo. Ahora, de cara al futuro, está claro que hay un periodo muy desafiante, lo hablábamos antes, y que hacen falta en todos los espacios, ¿no? ¿Cómo hacer para, unificar o lograr una síntesis de cara al futuro que pueda ser una alternativa concreta, real y posible de gobierno ante este desastre que estamos atravesando con Javier Milei? Primero, no hay que taponar los debates políticos ausentes y necesarios dentro del campo popular. Porque cada vez que nace un debate, se lo quiere negar en función de la unidad. La unidad es una responsabilidad política que nadie puede dejar de lado. Nadie jamás puede dejar de lado. Ahora bien, si yo estoy debatiendo que el rol del movimiento obrero, en vez de pelearse contra Cristina en el chat de la CGT, tiene que ser pelearse contra Milei, no me pueden venir a decir, bueno, ¿y la unidad? Sí, la unidad. La unidad la presentamos en la lista de Fuerza Patria, la unidad existió el 26 de octubre, pero yo quiero debatir esto también. Quiero debatir la unidad con un programa y una definición política de enfrentar al gobierno, y no entregando las banderas de los trabajadores, por ejemplo. Porque si no, cada debate, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Cada debate que uno quiere dar, que una quiere dar, cuando no es pegarle a Cristina, porque cuando se le pega a Cristina, nadie dice, che, y la unidad, y la unidad, y la unidad. Ah, no, pero cuando nosotros tenemos críticas hacia el gobernador, hacia la conducción de la CGT, se nos tapona el debate con la unidad. Vamos con la unidad, pero vamos con el debate político, porque si no, ¿cómo construimos el programa? Claro, justamente eso, ¿no? Cómo ante esta discusión en torno a la unidad y a los distintos sectores y este debate que está viendo, que no es nuevo, cómo se construye en última instancia el debate necesario para generar un programa, para salir con una propuesta que no sea solamente Milei es malo, ¿no? Me parece que hay ahí una discusión que no está pudiendo resolverse. No, para mí sí, porque mira, desde el Partido Justicialista Nacional, nosotros con un montón de organizaciones sindicales, con grupos de abogados, con el equipo del CEPA, con los equipos económicos de Carlos Castañeto, y venimos laburando profundamente en abrir la cabeza y aportar esta mirada que les acabo de contar y enumerar respecto a la reforma laboral que necesita el peronismo. Nosotros tenemos que hablar de nuestra reforma laboral. Claro. Creo que nos gastamos diciendo no a la reforma laboral que ellos plantean, que en realidad no es reforma, es quita de derechos, simple, lisa y llanamente. Lisa y llanamente. Nosotros sí tenemos una reforma laboral, pero con un alineamiento político muy claro. No le mentimos a la gente y no le decimos que las leyes le van a dar trabajo, porque lo que le va a dar trabajo a la gente es el modelo económico de un país. Valorización financiera,
es decir, timba financiera, es decir, la plata que hace plata no genera trabajo. Ahora, un modelo industrial de protección, de inversiones estratégicas, de generación de dólares genuinos como Vaca Muerta, como el gasoducto, eso sí da trabajo en la Argentina. Creo que este es el principal debate, un modelo económico acompañado de las normas laborales que nos faltan. No las que sobran, porque sobrar no sobra ninguna. Creo que faltan derechos, ¿no? Esto es lo que les acabo de decir. Grosso modo lo repito. Reducción de la jornada laboral, una norma particular que tenga 10 principios para los trabajadores de plataformas, una suma fija para los trabajadores que resuelva el problema salarial en la Argentina y vuelva a reactivar el consumo interno, la ampliación de licencias parentales que están totalmente atrasadas, la desconexión digital. Creo que viene por ahí nuestra discusión, ¿no? Yo esta discusión, en el único lugar que sé que se está dando, este programa de contenido, es en el Partido Justicialista Nacional por indicación del documento de Cristina del 14 de febrero del 2024. Vanessa, te lleva al Congreso. Está claro que el proyecto del gobierno va en una dirección totalmente opuesta a lo que planteabas de esa reforma laboral. ¿Qué pensás que va a pasar en el Congreso? No tiene mayoría propia, pero tiene un buen número. La Libertad Avanza con el PRO. ¿Qué pensás que van a hacer otros sectores? Mirá, los sectores del medio, Claro. los sectores del medio han venido comportándose como los que bandean para donde los empuja el viento, ¿viste? Entonces tuvimos un primer momento en el Congreso de la Nación, que podríamos decir fines del 23, o sea, después de la presentación de ley bases, hasta junio del 24, donde le votaron todo. Le votaron ley bases, le avalaron la existencia del DNU 70, que todavía no lo pudimos derogar, en Cámara de Diputados, ¿no? Ahora, después de ese transcurrir, empezó a darse otro debate y otra discusión, y muchos actores sociales empezaron a activar en la calle, y nosotros pudimos instalar la agenda de los jubilados, aunque no pudimos dar vuelta a ese veto. Ahí nos faltaron 6 diputados y diputadas. Pudimos instalar discapacidad, la emergencia en discapacidad, el tema del financiamiento universitario, el rechazo. Fíjate lo que pasó, ¿no? Por ley bases que votaron estos sectores del medio, se le dio facultades delegadas al presidente, es decir, facultades exorbitantes que son propias del Congreso y que se les dio al Poder Ejecutivo. Pero después el Congreso revisó esa actuación y rechazó decretos de facultades delegadas. No sé si me están escuchando bien. Sí, perfectamente. Sí. En un momento se ralentizó por la conexión, pero perfectamente. Bien. Y cuando le rechazó, ¿qué le rechazó? Por ejemplo, la desaparición de Vialidad Nacional. Y ahí la verdad es que hay que reconocer el trabajo que hicieron los dos gremios de Vialidad Nacional, que sin ellos, tanto Catanzaro como la compañera Graciela Alenia, lo dieron todo. Y lo siguen dando todo porque ahí no termina la cosa. Otro tanto sucedió con el INTA, por ejemplo, que se rechazó la baja de categoría de ente autárquico del INTI y del INTA. Y ahí un reconocimiento al gremio de APINTA, el compañero Romero. Sí. También otro tanto te puedo decir con el decreto de la Marina Mercante. ¿Qué hubiera sucedido si la CAT, si el SOMU, no se hubieran puesto al frente de voltear ese decreto que no solamente permitía el ingreso de buques de bandera extranjera a nuestro país? Fíjate si hemos peleado los argentinos por la navegación de los ríos interiores. Bueno, ese decreto permitía el ingreso de bandera extranjera y el cambio de bandera propia, pero además derogaba el derecho de huelga para todas las actividades. De paso que en eso, viste, habían metido dentro del decreto de la Marina Mercante la desaparición del derecho constitucional de huelga. Y ahí estuvo la CAT con todos los gremios, como el dragado de balizamiento, todos los gremios de la CAT peleándola. Bueno, ahí es cuando yo critico el rol de la CGT. ¿Todos los gremios están peleando solos? ¿Van a estar peleando solos? Cuando a vos te toque la mala vos, salís a pelear vos, cuando te toque la mala al otro, sale a pelear el otro. No, necesitamos que alguien hilvane todas esas luchas, las unifique. Porque estamos teniendo un ataque demasiado homogéneo por parte del gobierno y del sistema de poder nacional
e internacional. Entonces vos, frente a un ataque homogéneo, no podés tener una defensa espasmódica. Tenés que tener una defensa cohesionada por la organización de los trabajadores por excelencia, que es nuestra central obrera. Entonces, ese es el kit de la cuestión. A mí me parece que si nosotros logramos articular la calle, como fue con estos casos, de manera un poco más cohesionada, un poco más estratégicamente conducida, se puede tener un Congreso que responda al pueblo y no tener este medio que salga a votar para el otro lado. Si no queremos que nos pase lo mismo que con ley bases, nadie se puede sentir presidente de este debate, en la calle tampoco, ¿no? Me parece que eso es clave y estratégico. Vanessa. Si vos querés que el medio, los bloques esos federales, coalición cívica, democracia para siempre, ¿viste? Los bloques que todos se llaman unidad y son de 2, de 3 personas, ¿viste? Bueno, si queremos que esos bloques, muchos bloquecitos, no le vuelvan a votar a Milei la quita de derechos y el trauma que está viviendo hoy nuestros trabajadores y trabajadoras argentinas, necesitamos organizar bien la calle. Vanessa, muchísimas gracias por este ratito, por reflexionar aquí un rato en Radiográfica después de las elecciones. Hoy más tempranito también lo hacíamos con otros dirigentes, así que intentamos hacer una gran conversación aquí. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo grande a toda la audiencia. Un abrazo grande.